Lectura del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: arrancaré una rama del alto cedro y la plantaré. De sus ramas más altas arrancaré una tierna y la plantaré en la cima de un monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que eche brotes y dé fruto y se haga un cedro noble. Anidarán en él aves de toda pluma, anidarán al abrigo de sus ramas. Y todos los árboles silvestres sabrán que yo soy el Señor, que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes, que seca los árboles lozanos y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Al salmo nos unimos todos diciendo: Es bueno darte gracias, Señor. Es bueno dar gracias al Señor y tocar para tu nombre, oh Altísimo, proclamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno darte gracias, Señor. El justo crecerá como una palmera, se alzará como un cedro del Líbano, plantado en la casa del Señor, crecerá en los atrios de nuestro Dios. Es bueno darte gracias, Señor. En la vejez seguirá dando fruto y estará lozano y frondoso, para proclamar que el Señor es justo, que en mi roca no existe la maldad. Es bueno darte gracias, Señor. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras vivamos en el cuerpo, estamos desterrados, lejos del Señor. Caminamos guiados por la fe, sin ver todavía. Estamos pues llenos de confianza y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Por eso procuramos agradarle, en el destierro o en la patria, porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo, para recibir el premio o el castigo por lo que hayamos hecho en esta vida. Palabra de Dios. Día domingo, día del Señor, con gran alegría y gozo, que nos une a su casa para celebrar juntos la Santa Eucaristía, de crecer en la fe, de ver cómo la obra de Dios se va manifestando en la humanidad. Qué importante es orar y descubrir esos grandes regalos del amor de Dios. Disfrutemos de esta hermosa palabra. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. También decía: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Duerma o se levante de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega. Decía también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en la tierra es más pequeña que cualquier semilla que se siembra en la tierra. Pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Y les anunciaba la palabra con muchas parábolas, como estas según podían entenderle. No les hablaba sin parábolas, pero a sus propios discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la luz del Espíritu Santo para poder comprender esta bella palabra, la obra de Dios que se va manifestando en la humanidad. Lo importante es orar, tener un corazón receptivo, descubrir esos grandes regalos del amor de Dios, que nos dan alegría, gozo, paz.
y nos llevan a dar testimonio de las obras grandes del amor de Dios. Acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, veremos a través de la palabra de Dios estas promesas, esta obra de Dios que se va haciendo en la humanidad, así como lo vemos a través de la historia de la salvación. Sabemos que hay un enemigo que nos persigue y que hizo caer a Adán y Eva, a nuestros primeros padres, en el pecado original. Porque el diablo siente celos de ti y de mí. Porque recibimos esas promesas de Dios. Dios nunca se ha olvidado de nosotros. Llamó a un pueblo para conformar esa identidad, esas obras maravillosas que Dios manifiesta a sus hijos y que todos somos llamados. Por eso, qué importante es el reino de Dios, que actúa con amor, con sencillez, que se ha manifestado a través del Hijo de Dios, y que tú y yo vivimos en la Santa Eucaristía. Eso nos llena de esos privilegios maravillosos, de esos regalos de Dios, todos. Lo que te invitamos es que dispongas tu corazón, quites toda ceguera y sordera espiritual y comprendamos cuánto nos ama Dios. Porque muchas veces el ser humano se va pegando, se va maltratando por su error. Pero Cristo, con sus brazos abiertos, a través de su palabra, nos viene a abrazar. Por eso, Dios nos está llamando para ver esas grandes obras. Y por eso el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra. Ahí la echó. Pero vemos cómo germina, cómo la obra de Dios va haciendo cosas grandes y maravillosas. Que ese grano brota y crece, sin saber cómo. Podemos contemplar eso tan hermoso que es la naturaleza, cómo se gesta. Y así la tierra da el fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga, luego trigo, abundante en la espiga. Y cuando el fruto lo admite, enseguida se le mete la hoz, porque ha llegado la siega de recoger. Qué bonito, qué hermoso es poder contemplar toda esa obra maravillosa que Dios hace con su creación. Y por eso nos dejamos abrazar por el amor de Dios, por su misericordia, de ser conscientes de la vida. ¿Estamos haciendo las cosas bien? O por ahí hay unas situaciones que hay que sanar el corazón, porque ese rencor, ese resentimiento, ese odio, o por qué la amargura, por qué la tristeza, por qué la depresión, esos sentimientos negativos que envuelven al ser humano y lo destruyen. Te invitamos a que pida la luz del Espíritu Santo, que nos llevará a ordenar la vida, a ser responsables con ella y descubrir esos grandes talentos, esas grandes bendiciones, así como ese granito de mostaza, que es una semilla tan pequeña, pero cuando se siembra en la tierra, se siembra, crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan en su
en su sombra. ¡Qué bonito! La generosidad de Dios para con nosotros. Muchos piensan que Dios nos limita, nos coacciona, no nos permite ser libres. Yo diría al contrario a las personas que viven en el pecado, que viven esclavas en todos esos sentimientos negativos, en todas esas cadenas, ataduras, que no les permite ver lo hermoso de la vida. Por eso, qué importante es saber escuchar la voz de Dios, de orar, de crecer en la fe. Y juntos aprenderemos a amarnos como hermanos, a tender la mano al que lo necesita, ayudar y guiar a aquella persona que está en el error, pero no con reproches, sino realmente escuchemos el corazón, la gratitud de las personas, el ver cómo la obra de Dios se manifiesta en la sencillez, en la humildad. Sepamos despojarlo de nosotros mismos, de nuestros egoísmos, y veremos grandes regalos del amor de Dios que nos llevan a esa realización de nosotros como personas. Ahora también veremos cómo el profeta Ezequiel, en ese mandato tan divino que dice Dios, la obra que Dios hace. Yo había escogido una rama de la cima del alto del cedro y la había plantado. De las más altas y jóvenes ramas arranqué una tierna y la plantaré en la cumbre de un monte elevado. La plantaré en una montaña alta de Israel. Echará brotes y dará fruto. Eso sí nos da esperanza cuando nosotros realmente vivimos esa experiencia de Dios. Cómo el Señor hará obras grandes y maravillosas que nos permiten contemplar sus maravillas. Y así será un cedro magnífico. Esas promesas de Dios palpables, dando gracias. Cómo la palabra de Dios llega al corazón. Cómo se hace vida en nosotros. Y así como hay personas que se preguntan, ¿y cómo esta persona vive feliz? ¿Y por qué? ¿Qué le ha pasado si ha tenido sufrimiento, dificultades? Es porque Dios ha llegado al corazón y lo ha transformado todo. Nos ha llenado de vida, de gozo, de grandes regalos que nos permiten ver esa obra maravillosa. Cómo Dios escribe recto ante la imperfección humana. Y cómo esa obra de Dios, a través de la vida de los santos, va escribiendo a la humanidad. Por eso, como el salmista, es bueno dar gracias al Señor. Porque nos sacó del error, de la confusión, de ese momento negativo. Y cómo su obra ha llevado a hacer cosas grandes y maravillosas. Personas que han salido del alcohol, de la drogadicción, de situaciones confusas, o un momento de enfermedad, y Dios ha hecho un milagro de vida. Por eso, cuando oramos, es dejarnos abandonar en Dios, ver grandes obras maravillosas que se manifiestan a todos nosotros, a los hijos de Dios. Y por último, veremos en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios cómo esa misma palabra nos anima a pesar de los momentos de prueba, siempre llenos de buen ánimo y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos desterrados lejos del Señor, que nos invita a caminar en fe, a estar en Dios,
siendo peregrinos. Y a pesar de los momentos difíciles que se puedan presentar, porque no solamente han sido en nuestra vida, sino históricos, y preguntarnos, ¿por qué está pasando esto? Y es donde más tenemos que intensificar nuestra oración, para ver esa respuesta de Dios, esa obra maravillosa que Él va a hacer, para que cesen las guerras, para que comprendamos cuánto nos ama, para ver la obra de Dios. Nosotros que somos barro en manos del alfarero, que nos sigue moldeando, para seguir creciendo en la fe, para anhelar ese regalo de la santidad, el decir, somos tuyos. Y qué hermoso es que el Señor nos ha mirado con misericordia, ha hecho obras grandes y maravillosas para que nosotros podamos dar gloria a Dios. Ahora nos unimos a través de la oración, entendiendo esa obra de Dios que se va haciendo en nuestra vida. Lo importante es perseverar, creer, confiar, que no estamos solos. También entender que sí, hay un enemigo que nos seduce, que nos quiere desviar del camino. Por eso pidamos la luz del Espíritu Santo, para que podamos ver ese camino y verdad y vida, esos regalos del amor de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos gracias por tu generosidad con nosotros. A pesar de nuestras limitancias, de nuestros errores, siempre estás ahí y cumples tus promesas, porque has enviado a tu Hijo Jesús, que nos viene a mostrar este gran regalo del reino. La sencillez de esa semilla que germina, que crece y da fruto. Que nosotros podamos quitar esos egoísmos, esos señalamientos, que sepamos ayudar a nuestros hermanos sin esperar a cambio nada, porque tú has sanado nuestra vida. Hemos comprendido este camino que nos lleva al servicio, al amor como hermanos, a compartir unos a otros. Es la obra de Dios, que actúa de una forma sencilla pero especial. Que es el Espíritu Santo que nos guía para conocer la verdad que nos hace libres, para entender que la obra de Dios se va haciendo vida, que impacta a toda la humanidad, a la sociedad, que nos lleva a esa paz, a tener esa sabiduría para entender el llamado de Dios, de amarlo a Él, pero también amarnos como hermanos. Que sepamos tener un corazón dispuesto, que sepamos vivir ese camino de fe, buscar siempre la voluntad de Dios, que es agradable, perfecto, y que nos lleva a ver grandes bendiciones de su amor. Siente esa paz, siente ese amor de Dios, para poder comprender esa realización de vida, el de ver grandes bendiciones de Dios para la humanidad. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Ahora te invito a escribir esta hermosa frase tomada de San Mateo capítulo 18, verso 20. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Para que veamos las grandes bendiciones de Dios, que nos llenan de alegría, de gozo, de paz, que lo imposible se hace posible. La obra de Dios, que nos lleva a ver grandes bendiciones, testimonios, maravillas, que Dios hace, sí, en ti, en mí, en la humanidad. Feliz día domingo, día del Señor. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.